El Palacio Quintanar acoge Mujer, Montaña, Calavera Rosa, una exposición clave para explorar el universo de Ángela Nordenstedt. Ángela Nordenstedt tiene, digamos, esos dos extremos, a veces una pintura de una gran, digamos, energía, brusquedad, y luego otras obras son de una enorme fidelidad, delicadeza, obras de muy diferentes etapas y no diferentes estilos, porque hay una unidad, lógicamente, pero sí hay formas muy diferentes de abordar la pintura. Paisaje, mujer o mujer, paisaje, son los dos grandes temas que están presentes en su obra. Paisaje y cuerpo, ejes fundamentales de su producción, que en esta muestra se unen a través del dibujo, la pintura, la obra tridimensional y el vídeo en un todo, bajo el título Mujer, Montaña, Calavera Rosa. Es un título que sigue un poco mi trayectoria vital y un poco artística también. En un primer momento, antes de estos dibujos que están en una de las salas, estos pequeños dibujos que yo llamo arqueología personal, anteriormente a eso yo había pasado por una etapa en la que mi lenguaje era más bien abstracto, y en ese momento ocurrió que, bueno, pues empecé a necesitar contar las cosas de otra manera. De hecho, lo que empecé fue... tenía la necesidad de contar cosas, y entonces me fui ya yendo hacia la figuración. De ahí surgen esos dibujos, tienen mucha relación con mis sensaciones, emociones, circunstancias de cada momento, y claro, todo esto es sobre mí, soy una mujer. La montaña es un poco el significado de la vida, ¿no? De esta escalada que todos hacemos con un destino que no conocemos porque está detrás de la montaña y vete tú a saber, ¿no? Ese destino evidentemente acaba siendo la calavera, que es un motivo que me gusta también mucho para dibujar, para trabajar con él, y lo que sí es un motivo muy recurrente en mi trabajo, porque es un icono que muchas veces suplanta a la figura humana, es la rosa. La rosa es absoluta protagonista de la obra de Ángela Nordenstedt. O sea, yo por medio de la rosa puedo explicar muchas cosas diferentes, explicármelas a mí misma. Luego que eso se pueda ver ya depende. Pero al final no es el significado literal de lo que uno va reflejando, sino la sensación que pueda transmitir. Y a mí eso me importa mucho, ¿no? Yo busco crear un estado emocional y ese es mi fin último. Yo creo que aquí lo consigo bastante. Hay que decir que la selección de la comisaria ayuda muchísimo. O sea, ella ha hecho ese trabajo que el artista nunca puede hacer, que es elegir entre su propia obra. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con mucho rigor, lo ha hecho muy contenidamente, también entre el mare magnum de cosas que se puede uno encontrar de vez en cuando en los estudios de los artistas. Grandes formatos con bocetos de elementos vegetales nos reciben en esta exposición. Sobre el papel, la artista experimenta con pigmentos naturales. Como la brea, como el zumo de remolacha, que hace que vaya el tiempo ejerciendo su labor y variando colores. Flores, que cobran su versión más realista y meticulosa en Río Negro. Esta obra está realizada hace 3 años y está pintada con una extraordinaria meticulosidad. Y bueno, tenemos este enorme espacio donde la pintura está sobre un telón de teatro. Un gran telón de 80 metros cuadrados inspirado en el Hamlet de Shakespeare. Hace alusión a Hamlet y en concreto al personaje de Ofelia. Es una obra que ha generado muchas pinturas. Todos recordamos esta Ofelia muerta flotando en el río, pero se ha suicidado. Ubicar esta pieza en un espacio compartimentado, muy decorado y con la historia del Palacio de Quintanar ha sido el gran reto de la muestra para la comisaría. Hay que decir que este espacio es muy complicado. La Sala Noble del Palacio de Quintanar supone un verdadero reto para cualquier artista. Por mi parte también como comisaria, ciertamente me gustan esos espacios complejos
que retan, que te exigen ponerte de acuerdo con ellos. Los espacios difíciles nunca puedes retarlos y querer que respondan como tú quieres. Hay que negociar con esos espacios y aquí creo que Ángela lo ha logrado extraordinariamente bien, pero esta compartimentación se ha pensado muy específicamente, muchas visitas, mucho ver cómo dialogar con él, cómo aprovechar estas salas con tanta decoración, tan potentes estéticamente, son muy potentes, pero como los espacios compartimentados nos han ayudado también a poder decir, bueno, aquí puede funcionar este tipo de obra, aquí puede funcionar esta otra, pero siempre en diálogo con el espacio, que es realmente muy bello y muy importante. Quédense con este estilo de dibujo, esa repetición meticulosa de las formas con la que la artista comenzó a experimentar en estas otras obras. También surge del motivo de la rosa, en concreto surge de estos motivos más densos, más entremezclados de otra época, que son los dibujos con brea, y a partir de ahí empiezo a crear unas tramas que se van convirtiendo en esos espacios expandidos de dibujo. Como caleidoscopios de una minuciosidad casi obsesiva, porque tienen unos grandes tamaños y hay como esa insistencia obsesiva, milimétrica, de una enorme exactitud. La influencia de la pintura oriental pasa de las telas y los grandes formatos a estas pequeñas piezas circulares, ovaladas, minuciosas. Son paisajes que tienen, digamos, una cierta influencia de la pintura china antigua, de algún periodo antiguo de esta pintura oriental, de una gran, digamos, síntesis y una extraordinaria exquisitez. Y estas piezas las vamos a encontrar en formatos muy pequeños, que hemos aprovechado estas vitrinas estupendas tipo ventana que tenemos en el Palacio de Quintanar. También gracias a esta distribución en distintas salas ayuda mucho a mantener ese fluir entre estados emocionales que varían, pero que hay siempre como un susurro, una vibración de fondo que se va manteniendo de una sala a otra. Un recorrido que nos lleva a su primera experiencia audiovisual, 2 sobrecogedores vídeos que hielan la sangre y reflejan fielmente el dolor y la rabia que los inspiraron. Hay que decir que es su primer vídeo y creo que el resultado es realmente impactante. Tiene su origen en la entrada de los talibanes en Afganistán y cómo se ha reducido a las mujeres a la nada. No pueden ir al colegio, no pueden trabajar. Mujeres médicos, juezas, mujeres que tenían un acceso al mundo laboral, hoy están recluidas en casa y es un terrible drama. La propia artista, delante de un suave telón, pues está situada delante de escombros, donde hay salpicaduras de sangre en ese frontal. Y en otro de los vídeos es ella misma que no puede respirar porque el mismo telón, la misma superficie de plástico le impide aspirar el aire y le impide ser. Con el vídeo, igual que con los paquetitos, yo reacciono de forma distinta a estímulos que me vienen de fuera. No es algo cocido a fuego lento en el estudio, es más bien una reacción muy inmediata a algo que sucede y me impacta. De hecho, los vídeos están hechos en los 2 días siguientes de la entrada de los talibanes en Kabul y los paquetitos también, la primera tanda, la primera que hice, también fue en los días inmediatamente posteriores al atentado de Atocha. O sea, eso es más visceral, es una reacción mucho más rápida. Y el hecho es que cuando hay un atentado siempre y muere gente y hay heridos, quedan restos de ropa, las explosiones. Llegan los médicos, los enfermeros, rompen
para curar a un herido, rompen las telas, la ropa que lleven, o simplemente de la explosión sale mucha ropa despedida. Y a ella esto le impresionó muchísimo y empezó a hacer esos pequeños objetos que son como esbotos y que no siempre son trágicos, ya digo que a veces son mucho más ligeros e irónicos, pero siempre tienen una carga emocional muy fuerte. Pequeñas esculturas tridimensionales realizadas con fragmentos de tela, tejidos de diferente origen, sábanas, manteles, que recuerdan el trabajo de las mujeres artistas que en los años 70 encontraban en lo cotidiano la inspiración, conviviendo el arte con las tareas domésticas. Un lenguaje tierno, irónico, son lo que ella llama paquetitos, que están realizados en telas, pero estas telas que podemos encontrar por casa, de restos de tapicería o de manteles o de ropa o de cosas que ya no se utilizan, pequeños elementos, un espejito, unos botones, es decir, diferentes elementos que ella compone como personajes con un fondo a veces trágico y otras más alegre, depende de los motivos. Ya les dije que en esta muestra las mujeres están muy presentes. Una cotidianeidad, una necesidad de crear que nos lleva a su primera etapa, a finales de los 90. Pequeños dibujos en una especie de diario íntimo, el de una madre artista. Se conjuga una enorme libertad. Son formas que a veces casi rozan el surrealismo, pero que hablan de sueños, de pesadillas, hay formas larvarias, hay formas también juguetonas, porque también corresponden a la infancia de sus hijos, hay algunos dibujos realizados con los ojos cerrados, hay un tipo de lenguaje muy íntimo, porque sí es algo que esos pequeños formatos, como todos sabemos, muchas mujeres han tenido que realizar su trabajo en casa mientras atendían a los niños, a las labores domésticas, y no disponían de su estudio como normalmente les ha sucedido históricamente a los hombres, que han tenido más su espacio reservado y su estudio y su lugar para trabajar. Las mujeres han tenido que hacer mucho más, todo a la vez, y esos dibujos a veces responden a esos momentos de estoy dibujando porque es algo pequeño que puedo hacer ahora. Un reflejo de la evolución de la propia Ángela Nordenstedt como mujer y como creadora. Claro, y la obra lo tiene que reflejar. Yo creo que en ese sentido me voy moviendo con cada uno de mis momentos y circunstancias. No sé quedarme en un determinado estilo, en un determinado tipo de trabajo, aunque sí que es verdad que retrocedo, capturo, vuelvo a llevarme hacia adelante y rescato a veces, aunque luego no es muy evidente. Pero vuelvo con una reinterpretación. Pequeñas esculturas, meticulosos dibujos, bocetos en recortes de papel, pinturas de gran formato y vídeos, fruto de casi 3 décadas de creación y evolución artística. Una muestra que estará en Segovia hasta el 12 de abril.